Como era de esperarse, en lugar de llevar a cabo un proceso limpio para elegir a la persona más capacitada, el Congreso quiso meter a la fuerza a uno de sus amigazos para tener el control de la Defensoría sobre lo que pasó en las manifestaciones a nivel nacional, que concluye que en el Perú se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y ataques generalizados en contra de la población. Pero como el Congreso protege al gobierno de Dina Boluarte, quiere colocar a un defensor que cuente su versión de los hechos en lugar de lo que realmente pasó. El Congreso ya empezó a mover sus fichas con el objetivo de imponerse en la Defensoría del Pueblo. Esto en medio de un proceso que es de todo menos limpio para elegir a uno de sus amigazos que piense como ellos, en lugar de elegir a la persona más citada para el cargo, para así poder tener el control total de dicha institución. Y es que la Defensoría del Pueblo es ahora la pieza clave para poder denunciar el abuso y la represión militar y policial a nivel nacional durante las marchas en contra de este gobierno usurpador de la dictadora Dina Boluarte. Es por eso que para defender a la asesina, los parásitos del Congreso quieren colocar como defensor a alguien que les dé la razón y le eche la culpa al pueblo. Como era de esperarse, en lugar de llevar a cabo un proceso limpio para elegir a la persona más capacitada, el Congreso quiso meter a la fuerza a uno de sus amigazos para tener el control de la Defensoría. Esto hizo que el sindicato de la Defensoría presente un recurso de amparo para dejar todo sin efecto, que el Poder Judicial les dé la razón y que el Congreso intente sacarle la vuelta varias veces a la decisión del Poder Judicial, creando nuevos procesos de selección. Finalmente, como no pudieron sacarle la vuelta a la decisión del Poder Judicial, el Congreso acudió a su Tribunal Constitucional para que los desautoricen y recién entonces empezaron un nuevo proceso que continúa hasta el día de hoy para elegir a un nuevo defensor del pueblo. ¿Por qué estamos recordando todo esto? Lo que pasa es que en medio de la crisis política, el proceso de selección para el nuevo defensor ha continuado, pero se ha vuelto muchísimo más importante porque, como recordarán, la Defensoría ha sido pieza clave para denunciar el abuso de la represión militar y policial en las manifestaciones a nivel nacional. Como vimos en este video, Amnistía Internacional, con información de la Defensoría, emitió un informe sobre lo que pasó en las manifestaciones a nivel nacional, que concluye que en el Perú se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y ataques generalizados en contra de la población. Pero como el Congreso protege al gobierno de Dina Boluarte, quiere colocar a un defensor que cuente su versión de los hechos en lugar de lo que realmente pasó. En resumen, la nueva comisión del Congreso encargada de elegir al defensor del pueblo ha seleccionado a los 6 finalistas que estás viendo en pantalla y el miércoles 12 ha empezado con su ronda de entrevistas, que ha confirmado lo que se sospechaba, que cada uno de los candidatos es peor que el otro. Uno de los entrevistados, por ejemplo, fue Jorge Luis Rioja, un abogado recomendado por Acción Popular y Bloque Magisterial que supuestamente tiene 25 años de experiencia como docente en universidades públicas y privadas. En su entrevista le preguntaron cuál era su postura frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su respuesta fue la siguiente. En verdad, considero que hay un tema que en nuestro país, quienes construimos y cultivamos el derecho constitucional, en los últimos tiempos nos hemos visto sometidos a un escenario de dictadura de las decisiones de la Corte Interamericana. Soy de opinión personal, desde el punto de vista jurídico, que nuestra Constitución prevé en el artículo 55 y 56 vigente, en lo que yo denomino la soberanía jurídica del Estado. Esto es, ningún tratado internacional puede someter a la Constitución a su dependencia. Como acabas de escuchar, el candidato Rioja ha asegurado que el Perú ha estado sometido a la dictadura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que no debería estar por encima de la Constitución, una postura que es compartida por varios partidos que quieren que el Perú se retire de la Corte para que se puedan cometer toda clase de violaciones a los derechos humanos con total impunidad. Por si acaso, en los datos académicos declarados por el candidato Rioja figura que tiene un doctorado en Derecho, ¿en dónde? En la Universidad Alas Peruanas. Otro candidato ha sido Gastón Soto Ballenas, un abogado recomendado por Alianza para el Progreso y Somos Perú, que ha declarado haber sido integrante del Jurado Nacional de Elecciones y el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. Como señala este informe de La República, elaborado por el periodista Diego Quispe, al candidato Soto le preguntaron qué opinaba sobre los proyectos de ley que revisamos en este video, que buscan acusar constitucionalmente a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones desde el Congreso
y su respuesta fue la siguiente: si nosotros estamos actuando correctamente, quien tenga que demandarnos que nos demande. ¿Para qué necesitamos tener esta prerrogativa? En consecuencia, yo creo que independientemente de que se modifique la norma, el Congreso no deja de tener razón, poderes y facultades para que a un alto funcionario, llámese miembro del JNE, pueda ser sometido a un proceso investigatorio y finalmente a una acusación constitucional. En pocas palabras, el candidato Soto está de acuerdo con que el Congreso tenga la capacidad de acusar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Finalmente, como agrega La República, la comisión también entrevistó a Miguel Soria Fuerte, un abogado recomendado por Renovación Popular, quien aseguró que la Defensoría se ha convertido en una defensa burocrática y prometió hacer varias reformas en caso salga elegido. Curiosamente, como señala La República, la entrevista a este candidato no fue transmitida por el canal del Congreso porque, oh sorpresa, hubo un apagón. En los próximos días continuaremos con la cobertura a los candidatos a la Defensoría del Pueblo. Buscan imponerse en la Defensoría. La nueva comisión del Nido de Ratas del Congreso ya eligió a los 6 finalistas que podrían convertirse en el nuevo defensor del pueblo, los mismos que han confirmado que son uno peor que el otro en la ronda de entrevistas. Esto porque uno dijo una tontería más grande que otra, pues incluso aseguraron que deberíamos desligarnos de organizaciones internacionales, las mismas que han condenado las matanzas durante las protestas en contra de la dictadura de la usurpadora Dina Boluarte, demostrando así que son los títeres perfectos para los parásitos del Congreso que quieren defender a Dina la asesina para poder quedarse en el poder hasta el 2026. ¿Y tú qué opinas de los candidatos al cargo de defensor del pueblo? ¿Crees que esta institución caerá también en manos de la corrupción? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.